En este video les voy a hablar del segundo y tercer principio de la termodinámica. Los procesos químicos podemos clasificarlos en reversibles e irreversibles. Los reversibles son aquellos que se pueden invertir, es decir, pueden volver atrás, pueden realizarse en el sentido contrario y volver a las condiciones originales. Por ejemplo, los procesos o sistemas que están en equilibrio, las reacciones que pueden ocurrir en ambos sentidos, en ese caso indicamos la doble flecha. Ejemplos de estos procesos reversibles, por ejemplo, el hielo cuando se funde o se derrite y se transforma en agua líquida, nuevamente esa agua líquida podemos congelarla en hielo y nuevamente repetir el proceso todas las veces que quieramos. Lo mismo con un resorte, podemos estirarlo y luego recupera su forma y podemos volver a estirarlo una o mil veces. En cambio, los procesos irreversibles son aquellos que no pueden deshacerse, que una vez ocurridos no hay vuelta atrás, no podemos volver a tener las sustancias en el estado original. Por ejemplo, las reacciones de combustión son procesos que ocurren en una sola dirección. Una vez que el combustible se quemó, ya sea papel, carbón, alcohol, nafta, lo que sea, no podemos volver a obtenerlo. Lo mismo ocurre con el envejecimiento, no podemos volver el tiempo atrás. Entonces, estos son ejemplos de procesos irreversibles. También podemos clasificar los procesos en espontáneos y no espontáneos. Los espontáneos son aquellos que ocurren naturalmente, es decir, que no requieren una ayuda, un estímulo extra o externo para producirse. Ocurren solos. Por ejemplo, aquí este objeto simplemente si lo soltamos va a descender solo, no necesitamos hacer nada. En cambio, los procesos no espontáneos son aquellos que no ocurren solos, necesitan de una ayuda externa, muchas veces energía. En este otro caso, el objeto solo puede subir si lo ayudamos, solo no lo va a hacer. Veamos algunos ejemplos de procesos espontáneos, es decir, aquellos que ocurren solos, naturalmente, en un determinado sentido. Por ejemplo, aquí tenemos dos objetos, uno está más caliente que el otro. Si los ponemos en contacto, el calor va a fluir del objeto más caliente al más frío hasta alcanzar el equilibrio térmico. Una vez producido, nunca va a volver a la situación inicial. En el otro ejemplo vemos un objeto metálico, un clavo podría ser, que lo dejamos mucho tiempo al exterior y vemos que se oxidó. Una vez que ocurrió esto, el óxido no va a volver espontáneamente, es decir, en forma natural, a formar el material original. En este otro ejemplo, aquí en este recipiente, que es un Erlenmeyer, hemos puesto agua y un soluto que podría ser sal de mesa o azúcar, y después de esperar un cierto tiempo, ese soluto solo se disolvió y formó una solución. Y después nunca más van a volver a separarse las fases en forma natural, espontánea. En este otro ejemplo tenemos un gas que está confinado en un recipiente. Si ese recipiente lo abrimos,
el gas va a difundir hacia el otro compartimiento, es decir, va a expandirse en forma natural, sin que hagamos nada, solo lo va a hacer. Y el proceso contrario, es decir, el de volver a confinarse nuevamente en uno de los compartimientos, no va a ocurrir nunca. Entonces, aquí estamos viendo que en todos estos casos la energía total del sistema siempre permanece constante, es decir, no estamos violando la primera ley de la termodinámica, pero sin embargo, no podemos predecir cuál es el sentido de estos procesos. Con el delta H solamente podemos ver cuál es la cantidad de calor que se absorbe, que se desprende, pero no tenemos información del sentido de las reacciones químicas. Nos está faltando otra variable termodinámica. Una variable que nos indique el sentido de las reacciones, es decir, si las sustancias A y B reaccionan para dar las sustancias C y D, o las sustancias C y D reaccionan para formar las sustancias A y B. ¿Cuál es el sentido de las reacciones? Espontáneamente, ¿verdad? En forma natural. Bueno, esa es la nueva variable que estamos necesitando. Para encontrarla vamos a tener que recurrir a un nuevo concepto, el de entropía. Y podríamos definir la entropía como una medida de la aleatoriedad. Por eso es que podemos utilizar el término desorden como prácticamente sinónimo de entropía. Los procesos evolucionan naturalmente del orden al desorden, es decir, la tendencia natural del universo es aumentar su entropía. Observemos aquí este ejemplo. Tenemos dos gases en dos compartimientos que inicialmente están separados, aislados uno del otro. Si permitimos que esos dos compartimientos se comuniquen, observamos que los gases naturalmente, espontáneamente, se van a mezclar. Nosotros no tenemos que hacer nada, solo ocurre ese proceso. Entonces, la variable que estábamos buscando para definir el sentido de los procesos espontáneos es la entropía. Y podemos escribir que la variación de entropía del universo es mayor que cero para los procesos que ocurren de forma espontánea. Y este es el concepto en el que se basa la segunda ley de la termodinámica, es decir, la entropía del universo está en constante aumento. Continuamente con el tiempo se va incrementando. Para entender mejor este concepto, pensemos en un montón de ladrillos. Lo más probable va a ser que los tengamos desordenados. Para tenerlos perfectamente apilados, vamos a tener que hacer un trabajo. Observen esta escultura dedicada a la entropía que hay en una universidad de México. ¿Y qué representa? El desorden. Nosotros ya vimos los estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Así que podemos pensar cómo están internamente sus partículas. Entonces vamos a ver que en el estado sólido el desorden es mucho menor que en el estado líquido y
y este a su vez que el de los gases. Por lo tanto, la entropía de los sólidos es menor que la entropía de los líquidos y la de los líquidos es menor que la de los gases. Y en este gráfico podemos ver que a mayor temperatura tenemos mayor energía cinética y por lo tanto vamos a tener mayor entropía. Entonces, sólidos con menor entropía que los líquidos y líquidos menor entropía que los gases. Aquí vemos el mismo concepto representado de otra forma. Tenemos el sólido que al fundirse y pasar al estado líquido se desordena, por lo tanto aumenta su entropía. El líquido al vaporizarse también se desordena y por ello aumenta también su entropía. En el ejemplo del medio vemos un sólido que se disuelve en un líquido y aquí la entropía va a aumentar porque el sólido se desordena al disolverse. En cambio, en el ejemplo de abajo tenemos un gas que se disuelve en un disolvente líquido. Aquí, en este caso, la entropía va a disminuir porque el gas pasa a estar más ordenado que lo que estaba originalmente. Entonces, la entropía de una sustancia va a aumentar cuanto más alta sea su temperatura, porque mayor va a ser su energía cinética y por lo tanto el desorden. También cuanto mayor sea el tamaño y la complejidad de las moléculas que lo forman y cuanto más abierta sea su estructura molecular. Y la entropía de un sistema va a aumentar cuando hay cambios de fase que llevan de un estado más ordenado a otro más desordenado, como por ejemplo la fusión, la ebullición y la sublimación. También cuando aumentamos la entropía de un sistema, cuando disolvemos un sólido en un líquido para formar una solución o cuando vaporizamos un gas que está disuelto en un líquido. También aumenta la entropía en aquellas reacciones químicas en las que hay un aumento del número de moles gaseosos, cuando hay una fase que experimenta un cambio en su volumen, un aumento en su volumen, cuanto mayor sea la temperatura de ese sistema, cuanto mayor sea el tamaño y la complejidad de sus moléculas y cuanto más abierta sea su estructura molecular. Entonces, resumiendo, lo que la segunda ley o segundo principio de la termodinámica enuncian es que la entropía del universo aumenta con los procesos espontáneos. Y remarco lo del universo porque tenemos que considerar al universo como un sistema aislado. Recordemos este dibujo en el que nuestra zona de interés o de estudio era el sistema. Ese sistema puede intercambiar materia, energía con el entorno o el medio y la suma del sistema más el entorno forma el universo y ese universo lo podemos imaginar como delimitado por una superficie impermeable por la cual no atraviesa masa, ni energía, ni nada. Entonces, dentro de ese sistema aislado que es el universo, ahí no puede haber pérdida ni de masa ni de energía, tal como lo establecen el primer principio de la termodinámica, pero dentro de ese universo va a haber entropía que está continuamente aumentando. Entonces, no confundir la entropía del sistema con la del universo. La del sistema puede ser que aumente o que disminuya. Si aumenta, va a estar a favor de la espontaneidad porque va a aumentar el desorden y es un factor favorable para la espontaneidad. Pero si la entropía del sistema disminuye
y la del medio es mayor de tal forma que ambas entropías terminen dando un resultado positivo, ese proceso va a poder ocurrir, porque la variación de entropía del universo va a ser positiva. Y ese es el criterio de espontaneidad, que podemos basarlo precisamente en la variación de entropía del universo. Si es positiva, ese proceso va a ocurrir de forma espontánea, natural, y va a ser un proceso irreversible. No hay forma de que no ocurra. Por ejemplo, cuando poníamos en contacto dos objetos, uno frío y otro caliente, solos se iban a igualar la temperatura de forma espontánea en esa dirección. En cambio, el proceso en la dirección opuesta no iba a ocurrir nunca, porque ese proceso conduciría a una disminución de la entropía del universo. Entonces, esos procesos no ocurren, son imposibles. Y entre lo posible y lo imposible tenemos el punto de equilibrio, que es cuando la variación del universo es igual a cero. Esos son los casos de los procesos reversibles, por ejemplo, los cambios de fase. Aquí vemos un cubito de hielo que si se derrite va a convertirse en agua líquida, y luego ese agua líquida puede volver a formar hielo, y el hielo volverá a derretirse, y es un proceso que no va a alterar la entropía del universo. Cuando un sistema recibe calor, se incrementa su energía cinética, es decir, está aumentando el desorden, sobre todo si ese sistema se encuentra a temperaturas bajas. Observen en esta ecuación que la variación de entropía es inversamente proporcional a la temperatura. Es decir, un sistema que está a una temperatura baja y le damos una cantidad de calor, va a sufrir un incremento de entropía considerable. En cambio, si la temperatura del sistema es alta, ese mismo incremento de calor va a producir una variación de entropía más pequeña. Sería algo similar como si tiramos un par de zapatillas en un cuarto, en un cuarto que está totalmente desordenado y en otro cuarto que está sumamente ordenado. Las zapatillas son las mismas, pero donde reina el desorden van a pasar desapercibidas, no va a aumentar considerablemente la entropía del cuarto. ¿Se comprende? Entonces, si reordenamos esa ecuación, vemos que hay una cantidad de calor que es igual a T por delta S, que es la cantidad de energía que tenemos que destinar al movimiento de las partículas para que estén continuamente en agitación. Y vemos que esa cantidad de calor es mayor cuanto mayor es la temperatura. Y esa cantidad, T por delta S, es lo que se conoce como contenido entrópico. Y es la energía no utilizable. Esa energía no la podemos transformar en trabajo. Esa energía queda para el movimiento de las partículas. Es la energía inútil. Entonces, a medida que voy calentando un sistema, cada vez tengo que ir destinando más cantidad de energía en el movimiento de las partículas. Y por el contrario, si yo voy enfriando, cada vez voy a ir destinando menos energía al movimiento de las partículas. Si esas
partículas están en estado gaseoso y empiezo a enfriarlas, van a pasar al estado líquido, sigo enfriando, van a pasar al estado sólido y ahí continúo enfriando, enfrío, las partículas ya no pueden deslizarse, cada vez vibran menos, hasta que llego a un punto que se conoce como el cero absoluto, que es el 0 Kelvin, el 0 de la escala absoluta, o el menos 273 grados centígrados en la escala relativa de Celsius. En este punto puedo considerar que las partículas están perfectamente ordenadas, que se formó un cristal perfecto, que ya ni siquiera vibran. Entonces yo no tengo que gastar energía en el movimiento. Entonces aquí la energía destinada al movimiento de las partículas es cero, no tengo trabajo inútil. Y en este punto, en el cero absoluto, ese cristal es perfecto y el desorden es cero. Y esto da lugar al tercer principio de la termodinámica, que dice que la entropía de una sustancia cristalina perfecta es cero en el 0 Kelvin. Entonces, fíjense que en este punto tengo orden perfecto y entropía cero. Esto ocurre en el cero absoluto. La entropía es una función de estado y esa variación de entropía podemos representarla como delta S. Recordemos que delta siempre era estado final menos estado inicial. En este caso sería la entropía del sistema al final con respecto a la entropía inicial. Pero ahora tenemos un valor para la entropía inicial. Ese valor es el que nos da el tercer principio de la termodinámica, el de que la entropía en el cero absoluto es cero. Entonces, para todos los procesos yo voy a comparar la entropía en el estado que estoy con respecto a la entropía en el cero absoluto, que va a ser cero. Entonces, en este delta, si la entropía inicial es siempre cero, no tiene sentido escribirlo, entonces directamente la variación de entropía es igual a la entropía final. Por eso es que en las tablas termodinámicas no aparece delta S, aparece simplemente S. Ese cerito, recuerden, el cerito son todas esas medidas hechas en condiciones estándar, 1 atmósfera y 25 grados. Las unidades de la entropía son Joule sobre mol grado Kelvin. Atención que están en Joule porque la entropía es un valor pequeño y para no perder exactitud se la expresa en Joule, a diferencia de la entalpía, que era un valor mucho más, por lo general mucho más grande, y por eso se lo expresa en kilojoule. Pero para poder sumarlos tenemos que unificar las unidades. Entonces, si tenemos tabuladas las entropías de cada una de las sustancias, tanto orgánicas como inorgánicas, que se conocen en la naturaleza, podríamos calcular la variación de entalpía en condiciones estándar, de la misma forma que o del mismo modo que lo hacíamos para la entalpía. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la tabla, buscamos las entropías de los productos, los multiplicamos por las moles y les restamos las entropías de los reactivos multiplicado también por las moles. Pero con el cálculo de esa ecuación, lo único que puedo averiguar
es cuál es la entropía de mi sistema, de mi reacción. Es decir, si el valor obtenido es mayor que 0, quiere decir que mi sistema se desordena. Y si es menor que 0, el sistema se va a ordenar. Pero con eso no puedo determinar la espontaneidad de mi proceso, porque yo para eso necesito la entropía del universo. Y me está faltando la entropía del entorno, que es algo que no puedo calcular, porque se escapa de mis límites. Entonces, todo lo que podemos medir tiene que estar en relación al sistema, no al entorno. Entonces, para poder salvar este obstáculo, Gibbs crea una nueva función termodinámica que se llama energía libre. Gibbs parte del planteo del segundo principio de la termodinámica, es decir, la variación de entropía del universo es igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del entorno. Para los procesos espontáneos, los que ocurren solos en la naturaleza, esa variación tiene que ser mayor que 0. Pero nos habíamos encontrado con la dificultad de que no podíamos calcular la variación de entropía del entorno. Entonces, ¿qué es lo que piensa Gibbs? Que esa variación de entropía del entorno es igual, pero de signo contrario, a la variación de entropía del sistema con las restricciones de estar a presión y temperatura constantes. ¿Por qué? Porque en ese caso el calor podemos, si fijamos el camino de presión constante, el calor a presión constante pasa a ser entalpía, y de esta forma la entropía también es una función de estado. Entonces, si reemplazamos la entropía del entorno por menos la variación de entropía del sistema sobre la temperatura, fíjense que nos queda expresado todos los términos en función del sistema. Y después reacomoda, reordena los términos, cambia los signos y Gibbs llama a estos dos términos, delta H menos T por delta S, a eso le llama energía libre. Lo van a encontrar como delta F, delta G, según la bibliografía. Pero esa nueva función es la variación de energía libre, que tiene dos términos, un término entálpico y el otro término entrópico. Y para los procesos espontáneos, esa variación tiene que ser menor que 0 para que el sistema o ese proceso pueda ocurrir en forma espontánea, en forma natural. Y ese proceso tiene que ocurrir a presión y temperatura constante. Entonces, el criterio de espontaneidad que plantea el segundo principio de la termodinámica en función de la variación de entropía del universo es válido. El único problema es que no podemos cuantificar la entropía del entorno. Entonces Gibbs plantea un nuevo criterio de espontaneidad basado todo en variables que se puedan medir solamente en el sistema. Para ello tiene en cuenta los dos principios que rigen, que tienen validez en la naturaleza: el principio de mínima energía y el principio de máximo desorden.
El de mínima energía es que en la naturaleza los sistemas tienden a evolucionar en el sentido que disminuya su contenido energético. Es decir, aquellos procesos en los que el delta H es negativo son los que liberan energía, en los que los productos tienen menor energía que los reactivos. Entonces son los que tienden a ocurrir espontáneamente. Eso por un lado. Entonces, si el delta H del proceso es menor que 0, tiene alta probabilidad de que ese proceso ocurra. Pero falta analizar otro factor, el factor entálpico, que es el que se basa en el orden y en el desorden de las partículas. Entonces, ya vimos que en la naturaleza los sistemas tienden a evolucionar en el sentido de alcanzar el estado de desorden máximo. O sea, que el delta S de los sistemas tendría que ser mayor que 0. Es decir, los productos estar más desordenados que los reactivos. Si este factor también juega, este es positivo si el delta S es positivo y el delta H es negativo, los dos factores están jugando a favor de la espontaneidad. Si los signos son los opuestos, tenemos los dos factores jugando en contra, lo cual nos va a indicar que ese proceso no va a ser posible. Entonces, solamente con el delta H o con el delta S de un sistema no podemos asegurar la espontaneidad de ese proceso. Tenemos que hacer un balance entre ambas. Es decir, esos valores de delta H que calculamos y esos valores de delta S tenemos que ponerlos aquí en esta ecuación y analizar cuál es la variación de energía libre. Entonces, aquí tenemos esta ecuación que les pido por favor que recuerden, porque la vamos a usar mucho, y tenemos que aprender a utilizarla. Entonces, ¿qué expresa esta ecuación? Que la variación de energía libre que representamos como delta G en honor a Gibbs es igual a la variación de entalpía menos la temperatura absoluta a la que se encuentra el sistema por la variación de entropía. Entonces, la temperatura y la presión son constantes. Si buscamos en la tabla los valores de delta H y delta S de formación y sacamos las cuentas. Si ese delta G nos da igual a 0, quiere decir que el sistema está en equilibrio, que es un proceso reversible. Por ejemplo, el de los cambios de fase, el del que el sólido se pasa a líquido o líquido vuelve a sólido o de líquido a gas, son los sistemas reversibles. La segunda opción, que la variación de energía nos dé negativa. En ese caso, el proceso es irreversible. Ocurre en el sentido que está planteada esa ecuación, va a ser espontáneo, va a ser natural. Y si el cálculo nos da un número positivo, significa que ese proceso no es espontáneo, es decir, no va a ocurrir. Entonces, el criterio de espontaneidad que desarrolló Gibbs en base al segundo principio de la termodinámica es el siguiente. Para los procesos espontáneos, en los que el segundo principio de la termodinámica decía que la entropía del universo tenía que aumentar, bueno, la
Gibbs, ¿qué desarrolló? Que para esos procesos la energía libre tiene que disminuir. Para la otra opción, para los procesos que no son espontáneos, aquellos que no van a ocurrir naturalmente, eran aquellos procesos en los que la variación de entropía del universo era menor que cero. Eso equivale a que la variación de energía libre sea mayor que cero. Entonces, si el delta G es mayor que cero, ese proceso no ocurre. Y si el sistema está en equilibrio, era el caso en que la variación de entropía era igual a cero, aquí la variación de energía libre también es igual a cero. Ahora veamos lo que representa cada uno de los términos de esta ecuación. Podemos reordenarla, así lo vemos con más facilidad. Entonces, si la ordenamos, nos queda que delta H es igual a delta G más T por delta S. Delta H es la energía total del sistema. Delta G es la energía libre, es la que podemos aprovechar, la que podemos transformar en trabajo, en la que usamos en ingeniería para otros fines. Y T por delta S habíamos dicho que era el contenido entrópico, que era la energía inútil. Es la energía que necesitamos para mantener las partículas en movimiento. Este término va a ser más grande cuanto más alta sea la temperatura. Y fíjense otro detalle. Habíamos dicho que a medida que enfriábamos, el contenido entrópico iba siendo cada vez menor, y si yo llego al cero absoluto, este término se anula. Entonces, solamente en el cero absoluto podríamos utilizar la totalidad de la energía que tiene un sistema. El único inconveniente es que llegar al cero absoluto es imposible. Es una utopía. Podemos acercarnos, pero no llegar exactamente al cero. Si bien pareciera que trabajar cerca del cero absoluto sería lo ideal, porque no tendríamos que destinar demasiada energía para mover las partículas, en la práctica no es tan así, porque es muy costoso y muy difícil trabajar a temperaturas muy bajas. La energía libre también es una función de estado y la podremos calcular de una manera similar a como hicimos con la entalpía y con la entropía. Lo vamos a hacer a través de la variación de energía libre de los productos menos la variación de energía libre de los reactivos. Aquí nuevamente tenemos tabulados para todas las sustancias orgánicas e inorgánicas los delta G de formación en condiciones estándar. Y como aquí no tenemos ningún estado en el que la energía libre sea cero, tenemos que hacer lo mismo que con la entalpía. Por convención, determinar que la energía libre de formación de los elementos es cero. Y fíjense la importancia de esta ecuación. Buscamos esos valores en las tablas termodinámicas, los multiplicamos por la cantidad de moles que intervienen de cada uno, hacemos la resta y obtenemos un número. Si ese número es positivo, nos está diciendo que ese proceso en condiciones normales no va a ocurrir. ¿Por qué? Y porque los productos tienen mayor energía libre que los reactivos. Y si cuando hicimos la cuenta nos dio un número negativo, quiere decir que ese proceso en condiciones normales de una atmósfera y 25 grados, ese proceso va a ocurrir en forma espontánea, en forma natural. Nos guste o no nos guste, va a ocurrir.
En este cuadro se analizan las 4 posibilidades que tenemos. ¿Por qué son 4 posibilidades? Y porque delta H tiene 2 posibilidades, ser positivo o negativo. Y delta S también tiene 2 posibilidades, ser positivo o negativo. La temperatura es absoluta, así que siempre es positiva. De la combinación de las 2 posibilidades de delta H y de delta S surgen los 4 casos posibles que podemos encontrar. Veamos el primer caso. Tenemos la variación de entalpía menor que 0, es decir, es una reacción exotérmica que libera calor, por lo tanto este factor juega a favor de la espontaneidad, y la entropía es mayor que 0. Entonces esto quiere decir que el desorden aumenta, por lo tanto este factor también juega a favor de la espontaneidad. Si los dos términos que forman la ecuación de energía libre están a favor de la espontaneidad, obviamente este proceso va a ser espontáneo para todas las temperaturas. Vayamos al segundo caso. Tenemos una reacción exotérmica, porque delta H es menor que 0, y una reacción en la que delta S es menor que 0, es decir, el desorden disminuye. Tenemos el término entálpico a favor de la espontaneidad y el término entrópico en contra. Y en estos casos, ¿cómo determinamos si es espontáneo o no el sistema? Bueno, lo que hay que ver es el valor de un término frente al otro. Si T por delta S es menor que delta H, es decir, el factor que juega en contra es menor que el que estaba a favor, la reacción va a ocurrir. Pero si el factor que jugaba en contra es mayor que el que estaba a favor de la espontaneidad, ese proceso no va a ocurrir. Veamos el tercer caso. Tenemos una reacción endotérmica, es decir, absorbe calor con delta H positivo, es decir, el término entálpico juega en contra de la espontaneidad, pero el término entrópico juega a favor. El delta S es positivo, el desorden aumenta. Nuevamente, aquí tenemos lo que los dos factores juegan uno en un sentido y el otro en el otro sentido. ¿Cuál gana? Bueno, hay que ver si el factor entrópico, que era el que estaba a favor, es el que gana, la reacción no va a ser espontánea. Y si el factor entrópico es mayor que el entálpico, como el entálpico era el que jugaba en contra, el proceso va a ocurrir. Y el último caso que nos queda es cuando tenemos los dos factores en contra. El delta H es mayor que 0 y el delta S es menor que 0. Es decir, ese sistema absorbe calor y cuando vaya a ocurrir se va a ordenar. Las dos cosas en forma simultánea son imposibles. Entonces, ese proceso en la naturaleza no va a ocurrir. Por eso, el delta G va a ser mayor que 0 y ese proceso es no espontáneo. Aquí también vemos otro esquema en el que podemos analizar la espontaneidad de las reacciones. Tenemos los 4 cuadrantes como si fueran los ejes de abscisas y ordenadas, en los que
tenemos las 4 posibilidades y vemos que en 2 cuadrantes la reacción puede ocurrir y en los otros 2 cuadrantes la reacción no va a ocurrir. Proceso no espontáneo. Y acá hay otra forma de analizarlo. Esta me gusta más a mí porque se ve mejor el rango de temperaturas que tenemos desde el cero absoluto, que es la menor temperatura posible, hasta las temperaturas más altas que podamos imaginar, digamos infinito. Fíjense, podemos, según el valor de delta G, podemos dividir este gráfico en 2 zonas. La zona de arriba, en los que los valores de delta G son positivos, es la zona no espontánea. Todas las reacciones que caigan en esta zona no van a ocurrir. La región de abajo, que es la que corresponde a los valores de delta G negativo, son los procesos que sí van a ocurrir. Y acá tenemos las 4 líneas, representan los 4 casos posibles que podemos tener. Vemos que hay el caso 1, fíjense que desde la temperatura más baja posible hasta la más alta está siempre en la zona espontánea. Ese proceso va a ocurrir siempre. A cualquier temperatura va a ser espontáneo. Caso contrario es el 2. El 2, fíjense que a cualquier temperatura ese proceso no va a ocurrir nunca en la naturaleza, porque siempre está en la zona no espontánea. Y después tenemos los otros 2 casos, aquí sería el 3 y el 4, en los que ese proceso está para algunas temperaturas en una zona y para otras temperaturas en otra zona. Entonces tenemos que analizar en qué región será espontáneo y en qué región no lo será. Fíjense, para el caso 3, para las temperaturas inferiores a la intersección con el eje de las X, que es de las temperaturas, para temperaturas menores no va a ocurrir porque está dentro de la zona espontánea. Y para temperaturas superiores a las del corte con la abscisa, de ahí en adelante ese proceso sí va a ocurrir. Para el caso 4 es al revés. Ese proceso va a ocurrir desde el cero absoluto hasta la temperatura de corte con el eje de las T. De ahí en adelante ese proceso no va a ocurrir más. Aquí hay un cuadrito analizando nuevamente los distintos casos con un ejemplo real para cada uno de esos casos. Y recién vimos en el gráfico que había 2 casos en los que había una temperatura de corte de intersección con el eje de las X. Y esa es la temperatura de equilibrio. Fíjense que cuando delta G es igual a 0, no estoy ni en la zona positiva ni en la zona negativa, estoy en el 0, en ese caso estoy en la condición de equilibrio. Cuando delta G es igual a 0, y delta G era igual a delta H menos T por delta S. Si delta G es igual a 0, esta es la temperatura de equilibrio. Despejo la temperatura y puedo calcularla, es decir, puedo saber o conocer a qué temperatura el sistema va a cambiar la espontaneidad. Entonces, también con un cálculo muy sencillo. Y fíjense que para los otros casos no tengo una temperatura de equilibrio,
porque sería el caso en que los signos de delta H y delta S son distintos. Positivo sobre negativo o negativo sobre positivo. Esto me daría una temperatura negativa, lo cual es imposible, porque por definición la temperatura es mayor que cero, porque estamos en la escala Kelvin, que es absoluta. Entonces, aquí tenemos el resumen en este gráfico. La zona no permitida o la zona prohibida para las reacciones es la que está en rojo, es decir, para aquellas en las que el cálculo de delta G es mayor que cero. En las que haciendo el cálculo de delta G da menor que cero, caemos en la zona permitida, en la zona espontánea. Justo en el cero es el punto de equilibrio. Cuando delta G es igual a cero, es el equilibrio. Entonces, esta abscisa representaría todas las temperaturas de equilibrio posibles. Entonces, aquí podemos ver, según el caso al que corresponda nuestro sistema, podemos saber si va a ocurrir siempre, nunca, o si va a ocurrir hasta una cierta temperatura o a partir de una cierta temperatura, simplemente haciendo el cálculo de delta H y delta S, que los calculábamos con los valores que obteníamos de las tablas termodinámicas. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos agua oxigenada, como la que hay en cualquier botiquín. Vemos que está compuesta de agua que tiene un átomo más de oxígeno. Entonces, lo que queremos saber si este agua oxigenada se va a descomponer nuevamente en agua líquida y liberar oxígeno. Si este proceso no ocurre, podría hasta incluso dejar destapado el frasquito. Bueno, veamos qué es lo que pasa desde el punto de vista termodinámico. Lo primero que tendríamos que hacer es buscar todos los datos en las tablas. Es decir, para el agua oxigenada buscamos el valor de la entalpía, la entropía y la energía libre. Lo mismo para el agua líquida y lo mismo para el oxígeno. Atención con las unidades, la entalpía y la energía libre tienen las mismas unidades de kilojoule por mol. En cambio, la entropía está en unidades de joule por mol y grado Kelvin. Fíjense que los moles se van a simplificar cuando multipliquemos cada uno de estos valores por los moles en los que participan en la reacción. Para este caso, participan 2 moles de agua oxigenada, 2 moles de agua líquida y 1 mol de oxígeno. Para el caso de la entropía, los grados Kelvin después se van a simplificar cuando lo multipliquemos con la temperatura, por la temperatura a la que se encuentra el proceso. Entonces, con estos datos que obtenemos, podemos hacer los cálculos de las 3 variables. Hagamos inicialmente el cálculo de delta G, que obviamente si los datos que tenemos están en condiciones estándar, son todos ceritos, el delta G de la reacción también lo vamos a obtener en condiciones estándar. Entonces, hacemos las cuentas, aquí les dejo los números, trato de no equivocarme, y voy a obtener un número con un signo. Si el signo es negativo, como en este caso, ¿qué me va a estar indicando? Que esta reacción va a ocurrir, es decir, va a ser espontánea en condiciones normales, es decir, una atmósfera y 25 grados centígrados. Entonces yo ya tengo un primer dato, ya sé que en condiciones estándar el agua oxigenada se va a descomponer en agua y oxígeno.
por lo tanto ya sé que si estoy en estas condiciones tengo que dejar el frasquito tapado. Analicemos las otras dos variables. ¿Qué pasa con qué valor tiene delta H y qué valor tiene delta S para ver si esta reacción de descomposición del agua oxigenada va a ocurrir en todas las temperaturas posibles o va a haber una región en la que ocurra y otra en la que no ocurra? Bueno, para eso tenemos que calcular el delta H y el delta S, de la misma forma que hicimos con el delta G. Siempre productos menos reactivos, multiplicando los valores de la tabla por las correspondientes moles. Y en el caso de la entropía, tenemos que pasar los joule a kilojoule. Entonces, una vez que tenemos los valores de delta H y delta S, tenemos que analizar los signos. Y eso nos va a dar en qué caso estamos. Aquí las cuentas nos dieron un delta H negativo y un delta S positivo. Es decir, la reacción va a ser espontánea a cualquier temperatura. Es decir, que el agua oxigenada se me va a descomponer en todo el rango de temperaturas posibles, desde el cero absoluto, que son los menos 273 grados centígrados, hasta infinito. O sea que va a descomponerse en forma espontánea, en forma natural, siempre. Y yo podría plantear esto mismo, pero al revés. Es decir, si yo tengo agua líquida y le burbujeo oxígeno, ¿podría obtener agua oxigenada? Está buena la idea. Sería un microemprendimiento que podría ser. Veamos, pero antes de ponerme a fabricar algo tengo que ver qué dice la termodinámica. Bueno, para eso tenemos que hacer estas cuentas que son tediosas pero simples. Nuevamente, teníamos de tabla teníamos todos los valores para delta H, delta S y delta G. Como ahora invertimos la reacción, fíjense que vamos a obtener los mismos valores de recién, pero con los signos cambiados. Es decir, el delta G ahora va a tener un valor positivo. ¿Y qué me va a estar indicando? Que si tiene un valor positivo, quiere decir que esta reacción no va a ser espontánea, no va a ocurrir, al menos en condiciones normales. Es decir, a temperatura ambiente y una atmósfera de presión, por más que burbujee oxígeno en el agua, no voy a conseguir fabricar agua oxigenada. Entonces, a temperatura ambiente no lo puedo hacer. Me queda una esperanza más, que haya alguna otra temperatura a la que este proceso pueda ocurrir. ¿Qué tenemos que hacer para averiguarlo? Bueno, calcular el delta H y el delta S. Son los mismos valores que obtuvimos recién, pero con los signos contrarios. Es decir, tenemos un delta H positivo y un delta S negativo. Es decir, esta reacción no va a ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque tengo el factor entrópico en contra. El delta H es positivo, es decir, esta es una reacción endotérmica que absorbe calor. Eso va en contra del criterio de espontaneidad. Y el factor entrópico también lo tengo en contra, porque el delta S es negativo. Es decir, esto me está diciendo que el sistema disminuye su entropía, es decir, aumenta su orden, y esto tampoco favorece la espontaneidad. Entonces, con esto queda demostrado que a ninguna temperatura voy a poder obtener el agua oxigenada a partir
de agua líquida y oxígeno. Se obtiene el agua oxigenada por otros métodos, con otro tipo de reacciones químicas. Veamos otro ejemplo, el de la piedra caliza, que ya habíamos visto, que se descompone en óxido de calcio, que es la cal viva, y también libera dióxido de carbono. Entonces, yo quiero saber si tengo una piedra caliza en una cantera, y quisiera saber si puedo obtener cal viva. Entonces, lo primero que me conviene hacer es el cálculo de delta G y ver qué me dice su signo. Cuando yo hago el cálculo, me va a dar un valor de delta G positivo. Con eso saco la conclusión de que este proceso a temperatura ambiente no ocurre, lo cual es lógico. Si no, en las canteras, en vez de piedra caliza, tendría óxido de calcio. Ya habría ocurrido. Entonces es lógico que me quede positivo, que quiere decir que este proceso en condiciones normales no ocurre. ¿Y eso quiere decir que no puedo obtener la cal viva? No, todavía no sabemos. Tenemos la esperanza de que haya alguna temperatura a la cual podamos obtenerlo. Bueno, veamos si esa temperatura existe. Para ver si se puede obtener cal viva a alguna otra temperatura, lo que tengo que calcular es la temperatura de equilibrio. Entonces, para eso necesito hacer el cálculo de delta H y delta S y ver qué signos tiene. Para este caso, los signos me dieron para el delta H positivo y para el delta S también me dio positivo. Entonces, el factor entálpico lo tengo en contra. Esta reacción necesita absorber calor para poder desarrollarse. Pero el factor entrópico lo tengo a favor. Si se desarrolla, esta reacción va a contribuir a aumentar el desorden. Y lo cual es bastante lógico porque al desprenderse un gas, ahí voy a estar aumentando el desorden del sistema. Entonces, si delta H y delta S tienen el mismo signo, voy a poder calcular una temperatura de equilibrio. Hago la cuenta y voy a obtener un valor. En este caso, pasado a grados centígrados, son 832 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que este proceso va a ocurrir de los 832 grados centígrados en adelante. A temperaturas inferiores no va a ocurrir. Ya nos había dicho el delta G que no ocurría, que nos había dado positivo a 25 grados. Entonces, a 25 no ocurre, pero por encima de 832 grados, este proceso sí va a ocurrir. De hecho, en los hornos en los que se calcina la piedra caliza para obtener la cal viva, normalmente se les da un poco más de temperatura y habitualmente se usan a unos 900 grados.